En este video veremos qué son los DVR y cómo elegir un dispositivo para poder realizar las grabaciones de los videos de nuestras cámaras. Los DVRs se clasifican en 4 tipos. El AVR, que es un videograbador que solamente grabará cámaras analógicas. Únicamente este tipo de cámaras analógicas. Es el DVR que de menor precio, la configuración es muy simple. Lo único que hay que configurar son unos parámetros específicos de la grabación. Las cámaras analógicas no llevan ninguna configuración, por lo tanto este es el dispositivo más sencillo para llevar la instalación. Otro dispositivo que vamos a tener es el NVR. Un NVR es un video que solamente grabará cámaras IPs. Las cámaras IPs pueden ser o Wi-Fi o cableadas. Observemos en la figura que este aparatito tiene su propia red Wi-Fi y tiene unos puertos de red específicos para cada una de las cámaras. Entonces, sin necesidad de tener un router, nosotros podemos instalar este aparatito para poder conectar solamente cámaras IPs. Este dispositivo es mucho más caro que los dispositivos comunes, ¿sí? Y no me permite bajo ningún caso agregar cámaras analógicas. Existen modelos específicos llamados PoE que me va a permitir evitar las fuentes de alimentación. La cámara ya se alimenta a través de estos puertos de red, pero es un tipo de cableado específico donde tendremos que comprar cámaras también del tipo PoE que son muy caras. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. A continuación tenemos los DVRs y los XVRs. Recordemos que DVR es el nombre genérico que se le da a cualquiera de estos 4 dispositivos, pero específicamente un DVR es un grabador que va a permitir grabar tanto cámaras analógicas como IPs. Las calidades de videos de estos dispositivos puede ser hasta 1080. Se permite agregar formatos Full HD, esto ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Sí? Y la cantidad de cámaras que me permite conectar son de este formato, por ejemplo 4+1. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder grabar 4 cámaras, de las cuales solamente una es una cámara IP. El total de cámaras que puede grabar este formato es 4 cámaras. Tomando como el mismo ejemplo la 16+4, esto me permite conectar 16 cámaras, de las cuales 4 pueden ser IPs. De esta forma podríamos conectar 14 cámaras IPs, 14 cámaras analógicas y 4 IPs, pero nunca más de este valor. Tendremos que tener cuidado entonces a la hora de comprar un DVR de este tipo, si es que el cliente a futuro desea agregar cámaras IPs. Bien. Cuando compremos aparatos DVR, lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad máxima con la que va a trabajar el DVR. Generalmente el DVR me permite grabar cámaras de video hasta 720 píxeles o cámara Full HD de 1080 píxeles. Pero en este caso, si el DVR es turbo, vamos a ver que hay diferentes denominaciones. Un DVR turbo lo que va a hacer es cropear la imagen, es decir, recortar los bordes de la imagen para que una cámara de 1080 grabe en 720. Esto no tiene sentido si es que vamos a comprar productos nuevos. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a comprar un DVR de 720 píxeles, es decir, un DVR HD, lo que tendremos que hacer son comprar cámaras de 720 megapíxeles o cámaras HD. Si voy a comprar un DVR Full HD
entonces las cámaras tendrán que ser de 1080. Si en el caso de que yo ya tengo una cámara y la quiera agregar al DVR, tengo que ver que los tamaños de resolución sean compatibles. De no serlo, tendré que activar la función turbo para poder recortar las imágenes y con cámaras de mucha calidad bajar la resolución y grabarlas en un DVR de menor calidad. Este otro aparato es un XVR. Un XVR es un videograbador híbrido. En este caso, la cantidad de canales, tanto analógicos como IP, es exactamente el mismo. Es decir, un DVR de 4 canales permitirá grabar 4 cámaras analógicas o 4 cámaras IPs, o 2 y 2, o 3 y 1, o la combinación que yo necesite. Estos DVR son mucho más flexibles que el punto anterior, pero también son un poco más caros. Generalmente tienen resoluciones Full HD hasta 2 megapíxeles y también permite agregar cámaras del tipo turbo. Bien, cualquiera de estos dos aparatos entonces me va a permitir manejar cámaras analógicas o IPs, pero teniendo en cuenta esta nomenclatura. Veamos entonces en Mercado Libre qué dispositivos tenemos de este tipo. Voy a poner entonces la marca Dahua. Cuando trabajemos con este tipo de dispositivos, observamos que de 4 canales la nomenclatura que se utiliza es 4CH, o 8 canales. Vamos a poner el caso de una cámara, perdón, de un DVR de 4 canales. Observemos, acá tenemos uno de 5.800 pesos y acá tenemos uno de 5.500 pesos. Si comparamos, esto es un XVR, este sería el nombre correcto, mientras que si buscamos otros aparatos, fíjense que acá tenemos un XVR, acá tenemos un DVR. Observemos acá, la opción dice, vamos a abrirla en un vínculo distinto con respecto a este otro. Observemos este DVR, dice 4 canales más un IP. Esto significa que solamente puedo agregar una cámara IP a nuestra grabación. El formato con el que vamos a trabajar es 1080N. Esto significa que es un DVR del tipo turbo, lo que significa que no es Full HD, sino que va a recortar las imágenes en el caso de cámaras que tengan una resolución muy alta. Observemos, la resolución es 1080N, que es lo mismo que la resolución turbo. Son 4 canales. Estos dispositivos no incluyen el disco rígido. ¿Sí? Observemos acá, indica cuál es la resolución máxima y los frames por segundo con los que va a trabajar. Me permite conectarlo a una aplicación, graba con detección de movimiento, alerta al celular ante detecciones de movimiento, acepta discos rígidos hasta 8 terabytes. ¿Sí? Y posee estos dispositivos, ya vienen con una fuente de alimentación y vienen con el mouse. El disco rígido habrá que comprarlo por separado. Si observamos el otro dispositivo, acá tenemos un XVR. Si vamos a ver las opciones, observemos que este dispositivo trabaja con 720 píxeles. Es un dispositivo HD. Este dispositivo no puede grabar cámaras de 1080 o de 2 megapíxeles.
Si vamos un poquitito más abajo, fíjense que acá tenemos la disposición exactamente igual que la anterior, solamente que este me permite grabar canales de tanto IP como analógicos. Vamos a ir al apunte para poder descubrir cuáles son los dispositivos. Observemos entonces, en el apunte hay una imagen que nos va a permitir descubrir cuáles son los elementos que se encuentran por detrás del aparato. Observemos, acá tenemos los puertos BNC o el video input. Acá lo que nosotros colocaremos son los los cables para las conexiones de las cámaras analógicas. Estos dos puertos del tipo RCA son entradas para el micrófono y salida para un parlante. El video input, tenemos dos tipos de videos de salida, acá es video output, videos de salida, donde podremos conectar televisores o monitores, o incluso podremos conectar dos dispositivos con diferentes tecnologías. Este sería el HDMI y este sería el VGA. Estos son lo que se utilizaba en los conectores de las computadoras antiguamente. Este puerto es el puerto Ethernet. Acá podremos conectar a través de un cable de red diferentes elementos que enseguida lo vamos a ver. Tenemos dos puertos USB para poder conectar el mouse, para poder hacer la configuración y visualizar las diferentes cámaras, y otro puerto USB por el cual podremos colocar un pendrive para recuperar los videos almacenados en el disco rígido. Aquí tenemos el conector PTZ. En el caso que queramos mover una cámara a través de una consola o a través de algún dispositivo externo, tendremos que utilizar este puerto. Y tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios que ya viene incluida. Si yo necesito conectar este aparato solamente cámaras analógicas, las cámaras las colocaremos aquí. Y con este conector conectaremos a través de un cable de red a nuestro router. En el caso que trabajemos con DVRs, XVRs, lo que yo puedo hacer es conectar cámaras IPs, que pueden ser cableadas o analógicas. En el caso de conectar una cámara cableada, vamos a utilizar un switch. Observemos, un switch es una zapatilla con estos diferentes tipos de puertos con los cuales podremos conectar más de un dispositivo Ethernet. En este caso, acá tenemos un switch de 8 canales. Si podemos observar, cada canal es exactamente igual que los otros, así que nosotros podemos colocar lo que nosotros necesitemos. En este caso, este conector lo vamos a conectar al primer puerto del switch para poder conectar el DVR. El último puerto lo vamos a conectar a el router, lo cual nos deja los otros 6 puertos libres, en los cuales acá podremos conectar las diferentes cámaras. Como el DVR en este caso es un DVR de 4, yo puedo conectar hasta 4 cámaras cableadas. Una vez que conecte el aparato al switch y las cámaras al switch, las cámaras podrán grabar en el DVR como si fuera un dispositivo NVR del genérico común. En el caso que las cámaras sean Wi-Fi, la cámara Wi-Fi primero se conectará al router, el router se conectará con el switch y el switch se conectará con el DVR. En estos casos vamos a tener en cuenta que hay mucho delay, es decir, el video que vamos a ver en el DVR puede tener una demora de 1 a 3 segundos
dependiendo de las distancias del Wi-Fi. Este tipo de sistema lo que va a hacer es que el ancho de banda ocupado por los datos se inmiscuyan en los datos que pueda utilizar la casa. Es decir, si vamos a conectar cámaras IPs a través de este tipo de dispositivos, la conexión al router será bastante pesada, por lo tanto los servicios como Netflix, Internet, navegación a través de los celulares se verá bastante afectada. Para ello podemos comprar entonces un NVR. El NVR lo que va a permitir es grabar video a través de estos puertos que ya los tiene incorporados en el aparato o a través de sus propias antenas Wi-Fi. En este caso, el video de las cámaras automáticamente se va a grabar en este videograbador y no va a mezclarse con el ancho de banda de la casa. En este caso, podremos visualizar Netflix, YouTube de forma perfecta sin mezclar las conexiones de las cámaras a los otros elementos de la casa. Como podrán ver, los dispositivos son exactamente iguales. Acá tengo dos puertos de audio, un conector de video HDMI y VGA, el conector de red donde vamos a conectar el router, y tengo conectores PTZ adicionales por cada una de las cámaras que necesitamos manejar. Esta sería entonces la parte trasera que vamos a encontrar en un DVR, en un NVR. Bien. Con esto ya tenemos entonces entendido cuáles son los diferentes dispositivos con los que podemos grabar video. Por lo tanto, lo que nos queda descubrir es qué tipo de disco rígido vamos a necesitar. Voy a poner acá disco rígido. Vamos a ver los diferentes discos rígidos. Acá tengo un disco rígido de etiqueta verde, un disco de etiqueta azul. Tenemos diferentes tipos de etiquetas. Acá tengo un disco de etiqueta púrpura, azul, verde, azul. Vamos a hacer una pequeña disgregación. Estos dispositivos de color azul o verde son utilizados para las computadoras, mientras que este disco rígido de color de etiqueta púrpura son los que vamos a utilizar para los DVRs. Si yo hago clic aquí, vamos a encontrar acá que un disco rígido de 1 terabyte tiene un costo de 5.000 pesos. 1 terabyte lo que me va a permitir es grabar aproximadamente 3 meses 4 cámaras. Si yo quiero grabar más tiempo, podré comprar discos rígidos de mayor tamaño. Busquemos entonces disco duro para DVR. Observemos que solamente aparecerán discos de etiqueta púrpura y puede ser otros tipos, pero estos son los discos con los que tenemos que trabajar. Observemos, tenemos 1 terabyte a 5000, 2 terabytes a 7000, 4 terabytes a 11000. En este caso, este disco rígido lo conectaríamos para 4 cámaras, para 8 cámaras y para 16 cámaras. Los tamaños van a aproximarse a 3 a 5 meses dependiendo de la configuración. Ya aprenderemos cómo configurando correctamente las cámaras podremos hacer que estos discos rígidos con detección de movimiento solamente permitan grabar hasta 8 o 10 meses. Pero recordemos, solamente estos tipos de discos rígidos, los de etiqueta púrpura, son los que están permitidos conectar en un DVR. Si yo utilizo este disco rígido en una PC, el funcionamiento de la PC será muy lento, ya que estos discos rígidos solamente es para lectura de video.